Ahí ve mi Word, ¿verdad? ¿Se ve mi Word? Sí, profe, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, continuamos entonces. A ver. Entonces aquí tengo dos. ¿Qué me dice mi signo de desigualdad? Mayor o igual. Entonces si es mayor o igual, necesitamos nuestro sombreado hacia la derecha. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a sombrear hacia la derecha. Entonces voy a tener así. Aquí. Este es el último ejercicio que aparece en el trabajo práctico. O sea, así van a hacer. Ahí. Y después del otro lado. Ahí más o menos. Un poquito más para arriba. Así. Esa es mi región entonces de sombreado. Eso a mí me interesa ahora. Si nos fijamos, es el mismísimo que el anterior, solo que ahora tenemos hacia la derecha. Y acá entonces la forma para entender cómo es, siempre que quede hacia la colita lo que a mí me interesa, entonces ¿qué hacemos? Va a ser completo que vale 0,5 esta parte, entonces va a ser 0,5 menos esta parte que me da la tabla. ¿Por qué? Porque esto es lo que me da la tabla. Entonces va a ser siempre 0,50 menos el área de 2,00. Es igual. Entonces tengo 0,50 menos y miramos cuánto es 2. Nos vamos aquí, fíjense 2, voy a buscar 2 acá en mi tabla. Entonces tengo acá 2,0 y 0. 2,00, 0,4772. 0,4772. 4772. Y hacemos la diferencia. 0,50 menos 0,4772. 0,0228. ¿Qué me pide mi problema? ¿Cuántos trabajadores? Entonces necesito multiplicar por 2000. Entonces voy a tener así. N por P es igual a 2000 por ¿cuánto? Por 0,0228. Es igual. Entonces por 2000 multiplicamos ese resultado y me da 45,6. Puedo poner 46. 46 trabajadores, porque me está diciendo cuántos trabajadores. Si el problema me dice cuál es la probabilidad, entonces dejamos el resultado que obtuvimos, que es 0,0228. Si me dice cuál es el porcentaje, entonces multiplicamos por 100. Tienen que fijarse en esas cosas, porque por ahí les pongo en el examen, entonces tienen que identificar cuál es la respuesta correcta. ¿Cuándo voy a utilizar multiplicado por 100 y cuándo voy a utilizar el resultado que ya me da directamente el cálculo, por decirlo? Bueno, entonces ahí ya tenemos cuántos trabajadores ganan 82 o más. Entonces tenemos una probabilidad baja de 2% más o menos, que me está diciendo que 46 trabajadores ganan entonces 82 o más. Ahí está esto. Ahora vamos a ver el siguiente que nos dice. Ahora fíjense lo que me dice el problema. ¿Qué porcentaje de trabajadores me dice? ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan entre 55 y 70 dólares? Acá en este problema tengo dos cosas que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo 55 y 70 me dicen. Entonces va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entonces entre 55? Puedo poner menor o igual también. No importa acá el menor o igual porque no estamos usando límites reales. Acá sí y así. Esto me dice cuando aparece esa palabra entre. O sea, X está entre 55 y entre 77 dólares. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito calcular dos zetas. ¿Por qué? Porque tengo dos extremos. Entonces, esto tenemos que hacer dos veces. Uno para 55 y otro para 77, porque tenemos que estandarizar o tipificar los dos. Entonces, aquí va a ser ¿cuánto? En vez de la X vamos a tener 55 menos 70. 55 menos 70 me da menos 15. Menos 15 dividido 6, 2,50 negativo, menos 2,50 o menos 2,5 me dice la calculadora, entonces es 2,50. Ahí tengo.
Después hago el otro, porque necesito también para 77. Entonces va a ser ¿cuánto? 77 menos 70. Y en este caso entonces voy a tener ¿cuánto? 17, o 7 nomás. 7 nomás, ¿verdad? 7 dividido 6. 7 dividido 6 y me da 1.17. 1.17. 1,17. Así. Y entonces nos vamos otra vez acá arriba y vamos a hacer entonces así. ¿Cuánto le corresponde a 55? Menos 2,50. Menor o igual. Menor o igual. Y no veo mi menor o igual del Z. Menor o igual a 1.17. A ver si está correcto. 77 menos 70 dividido 6. Sí está bien. 1.17. Es igual. Bueno, entonces ahora vamos a mirar otra vez nuestra curvita porque vamos a usar esto. Voy a poner acá una curvita aparte porque esta estoy usando como mi... ahí en el medio. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a colocar esos dos numeritos ahí. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2,50 hacia la izquierda y 1.17 hacia la derecha. Entonces si le ponemos acá nuestra escala, entonces tengo así. Ahí, así y así. Acá ya es 4. Y del otro lado también tengo de esa forma. O sea, acá voy a tener 1. Y acá voy a tener 2. Y acá voy a tener 3. Y acá voy a tener 4. Y entonces levantamos de ahí las dos rectitas que me indican los límites. Entonces, ¿cuánto tengo? 2.50 me dice. 2.50 está aquí. Justito en el medio. Un poquitito más ahí. Si hacen bien su escala, va a quedar mejor. Así. Y del otro lado, ¿cuánto tengo? 1.17. Entonces tengo 1,17 es nada. Tiene que estarlo ahí prácticamente bordeado de 1. ¿Por qué? Porque 1.17 es nada. Ahí está. Bueno, si está entonces entre estos dos, mi región de sombreado va a ser así. Y ahí les voy a preguntar, ¿qué voy a hacer para determinar ahora? A ver si alguien pilla lo que voy a hacer para sacar la probabilidad que me interesa a mí y que esté entre estas dos barras, por decirlo. ¿Qué voy a hacer? A ver si alguien me puede adivinar o alguien me puede decir cómo voy a hallar esto. Cuando me da de esta forma. Sí. Ahora no tengo en la cola. Cuando teníamos en la cola teníamos que restar. Si se fijan bien acá, y se fijan a la derecha y hacia la izquierda, los dos, las dos regiones, en este caso, le está tocando al eje Y. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué me da la tabla? La tabla me da automáticamente esta franja que tengo hacia la derecha y la tabla me da automáticamente esta franja que tengo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que para hallar nuestra probabilidad, entonces va a ser directamente área de menos 2,50, que es el que tenemos hacia la izquierda, más área de 1.17. ¿Por qué sumo? Porque, así como les digo, si hago en forma independiente, esta parte le corresponde ¿a quién? A 77, que es 1.17 para nosotros. Y el que tengo hacia la izquierda le corresponde a 55, que tipificando es 2,50. Si yo me fijo, esta partecita me da la tabla, ¿por qué? Porque la tabla, acuérdense que acumula en relación al eje y tengo así. Esto es lo que yo estoy teniendo ahora, que ya le toca al eje Y. Y del otro lado también tengo que le toca al eje Y.
¿Y qué es lo que me da la tabla? La tabla me da directo cuando le toca al eje Y. Y eso significa que, entonces, nuestra área, vamos a sumar y vamos a mirar entonces cuánto me da. Es igual a 2,50. Entonces, miro acá dónde está 2,50. 2,50 está aquí, fíjense, 2,50, 49,38. 49,38 más 1,17. ¿Dónde tengo 1,17? Acá me voy, 1, y tengo que buscar el 7. 1,17, tengo acá 1, y me voy hasta encontrar el 7. Acá está 1,17. 1,17, 0,3790. 37,90. 37,90. Sumamos los dos. 0,4938 más 0,3790. Y me da 0,8728. ¿Qué me dice el problema? El problema me dice qué porcentaje de trabajadores. Entonces ahora no vamos a multiplicar por 2000. ¿Por qué? Porque los otros me preguntaban cuántos trabajadores. Ahora me dice qué porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a multiplicar entonces por 100 este resultado para saber cuánto es en porcentaje. Por 100 es igual a 87,28 y me dice porcentaje, entonces es 0,87 y 28%. Ahí tengo. Ese es mi resultado entonces para este caso. Bueno, entonces, si miramos otra vez para hacer un repaso rápido, fíjense bien otra vez cómo es el proceso, ¿sí? Tenemos entonces, ¿cuántos trabajadores ganan menos? Entonces, menor o igual a 60. ¿Qué hacemos de ese 60? Tipificamos. ¿Qué me dice mi fórmula? X menos mu sobre sigma. ¿Cuánto vale X? Es lo que está en la pregunta. 60 menos mu vale 70. Ya habíamos visto en los datos. Entonces, fíjense ahí. 70 mu vale 70 sobre sigma. ¿Sigma qué es? Sigma es la raíz cuadrada de la varianza. Si me dice varianza, entonces es al cuadrado. Si ya me dice desviación típica, directo es ese número. En este problema me decía varianza, por eso sacamos la raíz cuadrada. 60 menos 70 dividido 6 me da menos 10 sobre 6 menos 1,67. ¿Qué hacemos de ese 1,67? Como estábamos tipificando nuestro salario, que en este caso era dólares, entonces ahora ya no es X menor o igual a 60, es Z menor o igual a menos 1,67. ¿Dónde colocamos ese 1,67 negativo? En la curva. Entonces la curva hacia la izquierda voy a necesitar, ¿por qué? Porque tengo negativo, tengo menos 1, menos 2, menos 3 y por lo menos hasta menos 4. Coloco 1,67 ahí, mi barra esta, y miro que me dice mi signo de desigualdad. Menor o igual me dice. Si es menor o igual, entonces lo que tengo hacia la izquierda de lo que es nuestro límite, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué hago? Como mi tabla a mí me está dando o me está acumulando en relación al eje Y, y yo tengo del otro lado y no la parte que me interesa, entonces sabemos por definición que la curva tiene 0,50 a la derecha y 0,50 a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Es 0,50, que es todo esto hasta aquí, y le sacamos esta partecita que nos da la tabla. Entonces, 0,50 menos el área de 1,67, y esa área de 1,67 buscamos en la tabla. Entonces tengo 0,50 menos lo que tengo de la tabla de 1,67 que me da 45,25. Hacemos la diferencia y como la pregunta me dice cuántos trabajadores, entonces multiplicamos esa probabilidad por n. ¿Qué viene a ser n? N es la cantidad total de empleados o de trabajadores que tiene esta empresa. Ahí está la primera. Después en la segunda me dice ¿cuántos trabajadores ganan 82 o más? O más. Entonces 85 o más significa P de X mayor o igual a 82. ¿Qué hacemos? Tipificamos. X menos mu sobre sigma. X vale 82 menos mu 70 sobre 6. Tengo 12 sobre 6, 2. Entonces la X que era salario, ahora ya no es salario, ya es una función en Z. Entonces Z mayor o igual a 2. ¿Qué hacemos de ese 2? Colocamos en la curva
Entonces, como tengo positivo, vamos a usar hacia la derecha. Acá yo tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces colocamos la barra en donde está el 2. Y como me dice mi signo de desigualdad mayor o igual, entonces la región que me interesa está hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que este tiene 0,50 completo, la mitad. O sea, la mitad tiene 0,50. Y entonces tengo 0,50 menos esta área que me da la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla me da en relación al eje Y. Entonces lo que me está dando la tabla es esto, pero como yo necesito del otro lado, el otro extremo, entonces hacemos 0,50 menos el área de la tabla y ahí tengo entonces lo que me interesa. Entonces 0,50 menos área de 2, 0,50 menos la tabla de 2 me dice que es 47,72. Hacemos la diferencia y esa es mi probabilidad. Como me habla de cuántos trabajadores, entonces multiplicamos por la cantidad total que es n. Y tenemos que 46 trabajadores, entonces estarían ganando $82 o más. Y después el último, como me dice entre, entonces, ¿qué significa entre? Significa x, 55, 77. Acá tenemos una situación o una suerte a nuestro favor. ¿Por qué? Porque uno me da positivo y el otro me da negativo. Entonces es como si fuera que, así como vulgarmente decimos en guaraní, oñacambujese. Así se le dice, no sé cómo es en castellano. Y fíjense, acá yo tengo mi I, entonces 2,50 hacia la izquierda y 1,17 hacia la izquierda tengo 2,50 negativo y hacia la derecha tengo 1,17, prácticamente 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Como la región que me interesa a mí ya le toca al eje Y de los dos lados, entonces va a ser directo lo que me da la tabla. Área de 2,50 más el área de 1,17. Por eso sumamos aquí y no tenemos que hacer esa resta. Esa resta solamente se hace cuando mi región de sombreado se encuentra en las colas, las dos colas por decirlo, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que va a ocurrir para esto. Bueno, en este caso, Hola, profe. como me está diciendo qué porcentaje, entonces el resultado final multiplicamos por 100. Sí, te escucho, decime. Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, me salía menos 2,50 y menos 1,17? Sí, entonces vas a tener así. Perfecto. Y te puede dar también que los dos sean positivos, no solamente negativos. Entonces, te da, por ejemplo, 2,50 negativo aquí. Y te da, por ejemplo, cualquier número que también es negativo. Acá. Así. Y entonces mi región de sombreado va a estar acá adentro. Eso es lo que están diciendo. Entonces, lo que se hace es esto. Y es muy fácil. No se compliquen con 0,50 ni nada. Esta misma franja yo puedo tener hacia la derecha. Y el comportamiento para el cálculo es la misma. Entonces van a atender acá. Les voy a dejar ahí como un ejemplo. Por ahí si aparece para que sepan cómo se hace. Ahí está. Entonces, me interesa esa partecita. Entonces le voy a llamar, por ejemplo, a este. A ver, un poquitito más para arriba. Y ahí está en... Aquí está en... Ahí. Voy a poner así. A ver si ya encontró. Le falta todavía un chiquitito. Ahí. Tengo, por ejemplo, Z1. Le puedo llamar a ese. El primero. Y al otro le puedo llamar, por ejemplo, Z2. Z2. Z sub 2. Z sub 1 y Z sub 2. Así. Bueno, entonces voy a llevar un poco más ahí y este llevo un poco más ahí para indicar de que este es Z2 y este es Z1. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, y les voy a escribir acá, entonces va a ser ¿cuánto? Fíjense, la tabla me da esta parte, fíjense, desde acá hasta el 0 me da la tabla. Y la tabla me da desde aquí hasta aquí, hasta el eje Y. Entonces, esta área menos esta área, y entonces ahí voy a tener lo que yo estoy necesitando.
Entonces va a ser directamente así. Voy a poner acá. Área de Z1 menos Z1 menos área de Z2. Ahí está. Es igual. Tanto. Si ustedes, por ejemplo, hacen al revés, primero ponen Z2 y después Z1, le va a dar negativo acá el resultado. Y no puede ser negativo porque esto es probabilidad. Si tengo del otro lado la misma franja, entonces va a ser siempre el mayor menos el menor. Y ahí ya no voy a tener ningún problema. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, profesor. Bueno, perfecto. Perfecta tu pregunta también por cualquier eventualidad. Entonces va a ser siempre el mayor Z1 menos Z2. Y si tienen del otro lado, entonces tienen que fijarse también el que está hacia la derecha menos el que tienen hacia la izquierda. Las combinaciones que pueden ocurrir con esto son variadas. Les voy a mostrar uno también. Por ejemplo, porque les puede asustar si aparece y necesitan saber ahora. Vamos a suponer que les da así, por ejemplo. Se pueden dar 8 combinaciones para el caso de la distribución normal en su curva. Por ejemplo, vamos a suponer que acá está mi Z y me dice, por ejemplo, mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si es mayor, entonces va a ser esto. Así. Y así. Y así. Como me dice mayor, mi límite no es el eje Y, mi límite es la curva. Esa curva tiene una fórmula así re chuchi que está en la parte teórica que pueden fijarse. O sea, esta es una función, si es una función, obviamente tiene que tener un modelo. Y el modelo que tiene es el re chuchi. Que no sé si les había dicho, creo que no, porque es la primera vez que estamos viendo esto en Netflix. Si tienen Netflix, hay un documental demasiado lindo que habla sobre muchísimas cosas de matemáticas y también de esta distribución normal que se llama El Código. Entonces, si tienen Netflix, fíjense ahora, así se llama, El Código. Está en inglés porque es una serie británica. Solamente tiene 3 episodios. Buenísimo eso. Bueno, a ver, si tengo entonces, en este caso, esto de esta forma, entonces, ¿cómo va a ser mi probabilidad? Voy a hacer un poco más chico para escribir acá mi z tanto. Voy a poner ahí mi z nomás porque en este caso voy a tener solamente una z. Ahí en chiqui. Ahí está. Z. Si me dice, por ejemplo, probabilidad de Z que esté entre... Acá le voy a poner también algo antes de olvidarme. Si me dice, por ejemplo, que Z está entre Z1, así. Acá tengo mi Z normal. Y acá tengo Z2. Es igual. ¿Por qué? Porque si no parece que está colgado ahí de la nada. Entonces Z está entre dos valores, Z1 y Z2. Entonces es esto. En este caso, si tengo, por ejemplo, así, entonces, ¿qué voy a tener? Me va a decir así. Voy a copiar de ahí para que sea más rápido. Acá, así, en el medio. Entonces me dice, por ejemplo, Z es mayor a Z1. Le voy a poner acá 1 y entonces acá le voy a poner también 1, porque si no vamos a confundirnos con Z y Z. Le voy a poner un chiquín más abajo. A ver, un ratito. Acá voy a poner mi Z en minúscula, así. Y este voy a bajar más. Ahí. Entonces me dice Z mayor a Z1. Entonces, ¿cómo va a ser acá mi cuestión? Y fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué me da la tabla? La tabla me da directamente esta franjita que tengo hacia la izquierda. Entonces ya tengo acá, área de Z1 es esta parte. Y el otro lado, ¿cuánto vale todo esto? Todo ese vale 0,50. Entonces va a ser así. Área de Z1 más 0,50. Si ocurre que
me da esta misma situación, pero esta rayita que tengo acá está hacia la derecha. Entonces va a ser aquí mi franjita, me va a dar la tabla y todo esto también vale 0,50. Entonces van a poder sumar ahí. Ahí tienen. Estas son las más raras, por decirlo, que podemos encontrar. Pueden encontrar, no hay problema. Y ahora ya saben cómo se hace. Entonces tienen ahí, entre, siempre va a ser así. Si me dice, por ejemplo, menor a tanto y menor a tanto y tengo positivo y negativo, entonces acuérdense de restar de 0,50. Así. Bueno, entonces ahí tenemos. A mirar uno más. A ver qué nos dice acá nuestro problemita de aquí. Con esto ya se van a salvar para un ejercicio que tienen en el trabajo práctico. Solamente tiene un ejercicio. Dice acá el número 2. El coeficiente de inteligencia de un grupo de estudiantes de contabilidad es de 126. Entonces me está diciendo ya de un total o de un grupo, y si me da 126, entonces la lógica me dice que es un promedio. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que la suma de un grupo me da 126. Entonces eso viene a ser un promedio. Y como me dice de un grupo, entonces la totalidad es igual a 126. Mu es igual a 126. Con desviación típica de 10. Entonces, desviación típica, ya me dice, entonces ya tengo solamente, o directamente ya tengo sigma. Es igual a 10, me dice. Así. Ya tenemos eso. ¿Qué más nos dice el problema? Calcular. No tengo nada de cuántos ni nada, entonces no me interesa, no tengo n acá. Entonces directo ya nos vamos a la pregunta. Y nos dice la pregunta. El porcentaje de estudiante con coeficiente mayor a 136 me dice. Fíjense. Calcular el porcentaje de estudiante con coeficiente mayor que 136. Entonces lo que me está diciendo es esto. Probabilidad de que X mayor a 136. Mayor a 136. Esto es lo que quiere que busquemos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a tipificar. Nos vamos a buscar a Z porque es más rápido hacer de aquí que cargar todo de nuevo. Y entonces nos vamos aquí. Ponemos acá como un calculito auxiliar. Y entonces tengo X es lo que me da el problema. X mayúscula. 136. 136 vale X. Menos mu vale 126. Y sigma ya tenemos que vale 10. Entonces calculamos esto. 136 menos 126 me da 10. Y sobre 10 me da ¿cuánto? Me da 1. Entonces voy a poner ¿cuánto? Voy a poner 1,00. ¿Por qué necesito así? Porque mi tabla tengo así. Entonces ya tenemos acá probabilidad de Z. Entonces va a ser mayor a 1,00. Así. Es igual. Y nos vamos a nuestra curvita para hacer nuestro gráfico. Copio esto de aquí y llevo acá. Esta curva es re argel para hacer a mano. Yo me acuerdo que cuando estudiaba y como era así extremadamente exquisito y loco con el orden y todo lo que sea, agarraba mi tabla y calcaba de ahí. Esa tabla que tenemos acá. Esa tabla ya tienen en su plataforma también. Habrán visto eso que ya está colocado ahí. Bueno, entonces vamos a colocar acá. ¿Hacia dónde vamos a usar? Hacia la derecha. Entonces, si es hacia la derecha, me concentro solamente ese lado. Entonces acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, y acá tengo 4. Si pueden hacer bien, entonces hagan bien ustedes. Acá yo les muestro rápidamente. Ahora cuando les voy a colocar, seguramente voy a poner todo bien para que sea bien correcto. Así. Bueno, entonces necesito yo colocar mi Z mayor a 1. Entonces vamos a colocar nuestra referencia así. 1. Acá está 1. Ese es 1.
Entonces, hacemos más grande ahí. ¿Y qué me dice mi región de sombreado? Me dice mayor a 1. Entonces, si es mayor a 1, va a estar este lado. ¿Y qué ocurre ahí? Y es el segundo caso que vimos hoy en la clase. Me queda también hacia la colita. Si queda hacia la colita, entonces ya mi neurona de la cabecita, que se usa para estadísticas, ya me dice ya automáticamente que va a ser entonces 0,50 menos esa área. Tienen que... Ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense que todo este vale 0,50, entonces va a ser 0,50 y la colita menos. ¿Por qué vamos a hacerle menos? Porque acuérdense que nuestra tabla nos da esta parte. Yo no quiero esto, yo quiero esta parte. Se va a hacer menos área de 1. Es igual 0,50 menos área de 1. Entonces nos vamos a la tabla y vemos dónde está 1. Acá tengo 1,0 y 0. 1,00, 3413 me dice. 0,3413. 0,3413. Es igual 0,50 menos 0,3413. Y me da 0,1587. ¿Qué me dice mi pregunta? ¿Qué porcentaje? Entonces multiplicamos por 100. Vamos a hacer siempre con 4 decimales el resultado para que todos podamos tener el mismo resultado si vamos a comparar, o por ahí si yo les pongo en el examen para que sepan que voy a usar 4 decimales siempre en el resultado. Bueno, ahí tengo. Entonces, si me dice qué porcentaje, multiplicamos por 100. Si me decía solamente probabilidad, entonces ya dejábamos ahí. Por ejemplo, en este caso me dice la probabilidad. Entonces, si me dice la probabilidad, sí, voy a dejar el resultado de la forma como me salga. Entonces, vamos a hacer esto rápidamente. Porque tenemos ya menos de 7 minutos atrás. Una locura es este tiempo. Probabilidad de, ¿cuánto? 110 menor, así, z y 135. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que calcular dos zetas. Entonces vamos a hacer directamente de aquí. Rápido, rápido. Entonces tengo x, para el primero vale 110. 110. Menos 126 sobre 10. Entonces vamos a ver cuánto me da acá. 110 menos 126 me da menos 16. Dividido 10 es igual a menos 1,60. Y ahora hacemos para el otro, para 135. Entonces tengo 135 aquí, menos 126. 135 menos 126. Y me da 9 positivo. 9 positivo. 9 dividido 100 me da 0,09. 9 dividido 10, 0,90. Así, 0,90. Entonces, acá tipificamos y me va a quedar ¿cuánto? Menos 1,60 z y 0,90. Sin necesidad de hacer la curva, como voy a hacer en este caso. Y pues fíjense que uno es positivo y otro es negativo. Entonces, si uno es positivo y otro es negativo, directamente es la suma de las áreas. Menos 1,60 más el área de 0,90. 0,90. Así está. Directo entonces, cuando me da que uno es positivo y el otro es negativo, voy a sumar. ¿Por qué? Porque es la misma idea que teníamos acá. ¿Se acuerdan que acá me decía entre y los dos son, o sea, uno es negativo y otro es positivo? Entonces es la suma de los dos directamente. Y eso también acá. Ahora cuando les voy a subir, les voy a poner el grafiquito ahí para que se acuerden de eso. En este caso, entonces, vamos a mirar el resultado para 1,60.
1,60, nos vamos hasta abajo, 1,60 y tengo 44,52. 44,52. Más, y para 0,90 me voy acá 0,990, 31,59. 31,59. Sumamos los dos, 0,4452 más 0,3159 es igual a 0,76 y 11. ¿Qué ocurre acá? En este caso, ¿qué me dice mi problema? Mi problema me dice la probabilidad. Entonces, este es mi resultado. Ya no tengo que hacerle nada a este resultado. ¿Por qué? Porque me está diciendo probabilidad. No me está diciendo qué porcentaje. Y ahí ya termina esto. Le pilla más o menos, ¿verdad? No es que está así tan perdido y tan que no se va a entender jamás de los jamases. ¿Se entendió? Yo por ejemplo te quiero preguntar una cosa. Si te dice, por ejemplo, mayor, entonces es siempre hacia la derecha, ¿verdad? La colita hacia la derecha, como vos decías hace rato. Sí, sí. Si te dice mayor para tu región de sombreado. Sí, Y siempre si hacia la derecha tengo que tomar. hacia la derecha. Y si te El dice mayor, menor, siempre hacia la izquierda. hacia la izquierda. Ah, ya, ya. Mm. Ahí sí. Gracias, profe. Dale, señor. Selasha. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Ya con esto, así como les dije, van a poder hacer. Acá, por ejemplo, les dice superior a 16,260, entre. Pueden practicar con esto y les voy a dejar este como práctica. Aunque ahora en esta semana ustedes tienen cuestionario. Entonces le voy a poner ya ejercicios sobre esto. Tienen que practicar y tienen que ver bien para que puedan entrar a mirar. ¿Por qué? Porque vale 5 puntos el cuestionario de esta semana. Y ya va a ser sobre distribución Z. Bueno, entonces les voy dejando por aquí y me van avisando cualquier cosa si tienen algún problema para